Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos. En esta hora vamos a estudiar, a hablar acerca de este mensaje que tiene que ver con que Jesús tiene su propio rebaño y Él no necesita de pastores falsos para que se apropien de Él. Este rebaño oye su voz y el Señor lo conoce y ellas a Él. Y le siguen y les da bendición y nadie se las puede arrebatar porque a Él le costaron su propia sangre. Una de las imágenes más informativas de la Biblia acerca de Jesús como el buen pastor, parte de esa imagen involucra su liderazgo o señorío del rebaño. Jesús expresa ese papel diciendo: mis ovejas oyen mi voz. Solo las verdaderas ovejas del Señor le siguen y le obedecen porque conocen y reconocen su voz. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Juan 10:27. Los hombres que se dicen pastores no pueden hacer lo mismo que Cristo, ni podrán nunca porque son asalariados, ladrones y salteadores que solo se aprovechan de la nobleza de las ovejas que lo tiene a él como pastor. Vamos a orar para entrar a este tema. Bendito Padre Dios eterno, a ti nos dirigimos en esta hora. Te rogamos tu bendición para que hablemos lo que dice tu palabra acerca de este tema del rebaño del Señor. Ayúdanos para comprender en esto que hemos de estudiar en esta hora, que sea algo que podamos comprender y poner en práctica en cuanto sea necesario también, o enseñarlo también quizá a otros que no lo conocen. Te rogamos pues tu bendición para tu siervo y para los que van a escuchar este mensaje. Pues te lo pedimos y te lo rogamos en nombre bendito y glorioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Primeramente vamos a ver que un rebaño, el rebaño del Señor, para ser exactos y específicos, tema del que estamos hablando esta tarde, hablamos de este rebaño del Señor como un rebaño propio. El rebaño del Señor es un rebaño propio, porque Él claramente dijo: mis ovejas. Las ovejas son de Cristo. Aunque los hombres pretendan que son de ellos y que ellos son su pastor, se oye mucho en el mundo religioso: déjele digo a mi pastor, refiriéndose a un hombre, pero Cristo dice que las ovejas son de Él. Él dice: mis ovejas, y eso significa pertenencia. Por eso somos cristianos, porque pertenecemos a Él. El Salmo 23 dice claramente también que Jehová, el Señor, como traducen algunas Biblias modernas, es el pastor. El Señor es mi pastor. Entonces, si Dios y Jesús dicen ser el pastor, ¿dónde queda la usurpación de los hombres? Solo queda en eso: usurpación. Algunos pastores de ovejas, hablando de los animales, marcan con aretes o con un fierro con el nombre del dueño o sus iniciales, y a nosotros
Cristo nos sella con su Espíritu Santo. Según leemos ahí en Efesios capítulo 1 y versículo 13. Vamos a ir ahí a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 y versículo 13. Dice así el apóstol Pablo cuando escribe a aquella congregación de aquella iglesia que estaba en Éfeso. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego vamos a ir al 4:30, ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese es el sello que Cristo Jesús pone en cada una de sus ovejas, que somos nosotros. Jesús nos dice que Él mismo es el buen pastor, y por eso son sus ovejas, porque Él las pastorea y no permite que hombres lo hagan. Dice que el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, huyen cuando viene el lobo, ahí en Juan 10:12. No podemos los hombres decir que somos pastores de ovejas, porque las ovejas son de Cristo, aunque nosotros no nos queramos adueñar. Las ovejas son de Cristo. Es un problema muy mayúsculo hasta en las iglesias de Cristo, porque los predicadores también se creen dueños de los miembros y se pelean por ellos. Entonces, las ovejas son las ovejas de Cristo. Por eso Él dice, son mis ovejas. El rebaño del Señor también podemos decir como segundo punto, que es un rebaño atento. Es un rebaño atento porque oye la voz. Se dice que a veces las ovejas son un poco torpes porque se dejan engañar muy fácilmente, pero en realidad son más listas de lo que pensamos. No nos dejemos llevar por las apariencias. Ellas saben reconocer la voz de un extraño y notar la diferencia que existe con la voz del pastor. Yo he visto pastores de ovejas que a veces ni les hablan, solo zumban la vara y ellas saben que tienen que atender. Hasta el sonido de una simple vara pueden reconocer. Por eso dice el salmista también, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ellas saben que la vara no es solo para corrección, sino para advertir también cuando hay peligro. A nosotros nuestro buen pastor nos habla y nosotros debemos oír su voz. Estar atentos, como cuando en los tiempos de Nehemías se dice que estuvieron atentos a la voz de Dios cuando se leyó el libro de la ley. Nehemías 8:5. Como cuando María escogió también la mejor parte y se sentó a los pies de Cristo para escucharlo. Lucas 10:39. Un rebaño atento entonces no escucha la voz de cualquiera que se diga pastor. Oye la voz del buen pastor, que en espantosa soledad llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad, como dice el canto 142 de nuestros himnarios. Cuando oímos la voz de Dios, dice Hebreos, que no debemos endurecer nuestros corazones. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer ahí esta cita en Hebreos capítulo 3 y versículo 7. Dice así el autor de los Hebreos, capítulo 3
versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y luego el 15 dice también, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y luego nos vamos al 4:7. Dice así, capítulo 4, versículo 7. Y otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ese es entonces lo que también tenemos que hacer nosotros. Cuando oímos la voz de Dios, no debemos endurecer nuestros corazones. A veces nos gustan otras voces diferentes de personas que solamente entretienen a la gente. Debemos oír la voz de nuestro Señor Jesucristo. El rebaño del Señor, también podemos decir como tercer punto que es un rebaño conocido. Dice el Señor Jesús, dice, yo las conozco. El Señor nos conoce. Este es el fundamento de Dios. Dijo el apóstol Pablo cuando escribió a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a aquel joven Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces nosotros tenemos este sello como fundamento de Dios. El sello que tenemos de Él es para reconocernos. Como ya dijimos, es el Espíritu Santo. Leímos ahí en Efesios 1:13 y 4:30. Según Apocalipsis, dice también que es el sello para ser reconocidos por Dios y que no nos hagan daño. Así como decía Job, que él conocía también su camino, que Dios conocía su camino, en Job 23:10. El salmista también dijo, conoce el camino de los justos y que conoce también los secretos del corazón. Ahí en Salmos capítulo 44, versículo 21. Conoce también los pensamientos, dice Salmos 94:11. Esto de conocer entonces establece una relación personal, íntima entre él y sus seguidores. Esta relación engendra el sentido de pertenencia a través de un conocimiento recíproco que entraña la confianza y el amor que vibra entre el auténtico pastor y sus ovejas. Ginosco es la palabra en griego, que quiere decir conozco. Mis ovejas y las mías ginoscoi, me conocen. Yo las conozco y ellas me conocen a mí. Versículo 14 del capítulo 10 de Juan. Conoce también nuestra condición, dice ahí en Salmo 103:14. Entonces Jesús es el verdadero pastor, bueno y generoso, que conoce nuestros nombres, nuestras características personales, nuestra historia, y que nos ama con un cariño único e irrepetible. Ser parte de su rebaño nos confiere la seguridad más grande, pues se trata de los eternos redimidos. La verdad es que mucha gente cree en Dios, pero no han sido conocidas por Él.
Son dos cosas muy diferentes, conocerle y que Él nos conozca. Mucha gente puede decir, sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero si Él los conoce, es otra cosa. Si no los conoce, ahí está la diferencia. Ellos quizás sí lo conozcan, pero quizás también Dios no los conozca a ellos. El rebaño del Señor, punto número 4, podemos decir también que es un rebaño obediente. Es un rebaño obediente porque dice ahí el Señor Jesús, y me siguen. Él las conduce fuera con toda confianza porque Él sabe que estas ovejas lo van a seguir a Él. Dice ahí en Juan, capítulo 10 y versículo 3. Vamos a leer este texto ahí en Juan, capítulo 10, versículo 3. Dice así el apóstol Juan en su evangelio, capítulo 10 y versículo 3. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Él conoce a sus ovejas, las saca y ellas lo siguen. Como diría el salmista también en el Salmo 23, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él va delante de ellas y ellas le siguen, dice ahí el versículo 4, 10, 4 de Juan. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Le siguen porque conocen su voz. Él va delante de ellas, dice Juan, en estas palabras del Señor Jesucristo que él escribió. Se han visto pastores, yo he visto pastores que van detrás de las ovejas, tumbando la vara y arreando las ovejas, como lo decimos, las van arreando pero desde atrás. Pero Cristo trata diferente a sus ovejas, que somos nosotros. Él quiere que le sigamos a Él y no a los hombres. Por eso Él va por delante, va guiándonos. Las ovejas son muy obedientes. Debemos ser muy obedientes. Le hacen caso al pastor Jesucristo, y no a los hombres que se dicen pastores. Así les gusta que así los llamen estos hombres, así les gusta que los llamen y que los sigan a ellos también. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo cuando escribió a los romanos? Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12, versículo 11. Dice así el apóstol Pablo a los romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿A quién vamos a servir? Al Señor, dice el apóstol Pablo. No vamos a servir a los hombres, ni a seguirlos, ni a servirles a ellos. Todo lo que tenemos que hacer, dice también en Efesios, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así el apóstol Pablo, Efesios 6, 6 y 7, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Hay que servir al Señor y no a los hombres, seguir al Señor y servirle a Él. Los que siguen al Señor no serán avergonzados, no serán engañados por los falsos maestros. Fue la advertencia del Señor Jesús cuando habló ahí en Lucas capítulo 21 y versículo 8. Vamos a ver ahí en Lucas capítulo 21, versículo 8, lo que el Señor Jesús está diciendo.
Dice así este médico amado, como también se le conocía, ahí en Lucas 21 y versículo 8. Dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Esa es la advertencia del Señor, no vayáis en pos de ellos, porque vendrán muchos que dirán que son el Cristo, y han venido muchos que dicen que son el Cristo. Yo me acuerdo más de uno que decía, es el que más me acuerdo, no sé por qué, uno de allá de Waco, Texas, será por el cometa Halley, que también en esos tiempos iba a pasar se iba a ver desde la Tierra. Este hombre decía que todos los que se suicidaran iban a pasar a formar parte de ese cometa. Y hay muchos más, hay muchos falsos cristos, pero nosotros no debemos seguirlos, dice el Señor Jesús. Tengan cuidado, no vayan en pos de ellos. El tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Estos son a los que no conocerá Jesús. Son parte de ese grupo que el Señor Jesús no los va a conocer porque no hicieron su voluntad, como dice ahí en Mateo 7:21. Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos muchas sanidades. En tu nombre hicimos esto y aquello. Entonces les diré, nunca los conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Los siguen, las ovejas siguen a Jesús a través de su palabra, ya que es la verdad, dice ahí Juan 17:17, tu palabra es verdad. Si nosotros no somos obedientes siguiendo su palabra, esa palabra nos juzgará, dice ahí en Juan 12:48, que la palabra que Cristo ha hablado es la que nos va a juzgar en el día postrero. Así que entonces, como hijos obedientes, hagamos lo que dice Pedro, capítulo 1, versículo 14. No debemos conformarnos a esos deseos que antes teníamos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, Pedro? Vamos a leer ahí en 1 Pedro, ¿cómo nos dice la cita que estamos mencionando? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice así. 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Fíjense lo que está diciendo aquí. Estando en vuestra ignorancia. ¿Somos qué? ¿Somos qué entonces? Somos hijos obedientes y no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos. El rebaño del Señor también, punto número 5, es un rebaño bendecido. Yo les doy, dice el Señor Jesús. ¿Por qué es un rebaño bendecido? Porque el Señor Jesús dice, yo les doy vida eterna. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona. Dice ahí el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y a ver, hermano, le digo que está hablando de los pastores. ¿De cuáles pastores? Bueno, pues acuérdense, ese es otro tema, pero acuérdense que también a los ancianos se les dice pastores, pero pastores en plural, se habla de los pastores en plural.
de una congregación, no de un pastor que está en una congregación y de otro pastor que está en otra congregación y de otro pastor que está en otra. No, está hablando del príncipe de los pastores, de los ancianos que hay en cada congregación, como fueron las instrucciones del apóstol Pablo a Tito y a Timoteo. Entonces dice aquí que cuando aparezca el príncipe, los pastores recibiremos la corona. Cuando estemos en el trono, delante del trono, dice ahí en Apocalipsis, Él nos seguirá pastoreando. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 17. Vamos a ver cómo dice ahí el apóstol Juan cuando escribió en Apocalipsis 7, 17. Dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjense lo que está diciendo aquí. Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. El cordero, el mismo cordero que es Jesucristo, el pastor, que antes era nuestro pastor, pero ahora es un cordero también, dice que Él nos va a guiar a fuentes de aguas, ¿verdad? Nos va a guiar a las fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué gran bendición es esto, no cabe duda. Pero también recibimos 3 bendiciones personales específicas cuando seguimos la doctrina de Cristo y entramos en el redil mediante la fe en Cristo. Y estas son lo que ya dijimos: la fe en Cristo, el arrepentimiento, la confesión, el bautismo y la fidelidad humana. ¿Qué quiere decir ser redimidos por Dios? Redimir significa cancelar una deuda o una obligación, o liberar algo que causa angustia o daño. No hay grado alguno de mejoramiento personal por nuestra parte que pueda limpiarnos de los pecados que hayamos cometido, ni sanarnos de las heridas que hayamos sufrido sin la expiación de Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Ser contados también con los de la resurrección. Gracias a la resurrección de Cristo, todos resucitaremos después de que nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo mortal. Sin duda estaremos deseosos de poder tener un cuerpo resucitado. Esperemos ansiosamente estar entre los de la resurrección. Número 3, otra bendición también, y la que más nos gusta, yo creo también, ¿verdad? Pero no hacemos a ver ningún esfuerzo por heredar o por tener la vida eterna. La vida eterna significa vivir con Dios y vivir como Él vive. Esto nos brindará gozo completo. Es el propósito y objetivo supremo de nuestra vida. Y por último, también el rebaño del Señor es un rebaño seguro. Nadie las arrebatará, dice el Señor Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Ese rebaño es un rebaño seguro, porque ni el mismo diablo las va a arrebatar de la mano de Cristo, porque dice ahí primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Vamos a ir ahí a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 y versículo 18, para que vean lo que dice la Escritura acerca de esto que estamos diciendo, que nadie las va a arrebatar de la mano de Cristo. Juan 5, 18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
El maligno no nos puede tocar. ¿Por qué no nos puede tocar? Simple y sencillamente porque no le pertenecemos, no le pertenezco ya al maligno. Ya no somos del maligno. Todo el mundo está bajo el maligno, pero nosotros ya no estamos bajo el maligno, ya no somos de él. Ya hemos nacido de Dios. Dice ahí en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y Colosenses 1:13 también dice el apóstol Pablo. Vamos a ir ahí a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, para ver cómo dice. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces ya no somos del reino de Satanás, ya no somos de él. Y él no nos puede tocar, él no nos puede arrebatar de la mano de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo me guarda. Dice ahí la cita que estamos estudiando en Juan 10, 27 al 29. Él nos está guardando, él nos está cuidando siempre. Y en 1 Juan 4:4 también dice el apóstol Juan. Vamos a ver esta cita ahí en 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice así, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sois, dice, fíjense cómo dice, sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes los hemos vencido? A los que confiesan que Jesucristo, a los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, como dice el 3. A esos, dice, los hemos vencido nosotros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros estamos seguros porque ya no practico el pecado. Es el único poder que Satanás tiene sobre mí. Estoy seguro, tengo esa seguridad también de que no me arrebatará de su mano porque Dios también nos ha iluminado. Capítulo 5, versículo 20, ahí mismo Juan. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios nos ha iluminado. También dice ahí en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4, y en Efesios 4, 17 al 18, el que el Señor nos asegura que nadie podrá arrebatarnos de su mano. Además de asegurarnos su amor, añade que siempre velará por nosotros como lo hace un buen pastor con sus ovejas. En esta seguridad podemos movernos, venga lo que venga. Siempre podrá existir el peligro de que los acontecimientos y experiencias negativas nos impacten demasiado y quieran dominar toda nuestra vida. Sabemos bien hasta qué punto los acontecimientos podrán subyugarnos y atormentarnos. Podemos tener ese miedo a acontecimientos reales o imaginarios, simplemente miedo a un futuro incierto, pero a todo esto el Señor responde con su afirmación. El Padre, que es más grande que todos, nos sostiene seguros en sus manos. Él tiene presente todo lo que se dirige contra nosotros o parece dirigirse contra nosotros y es capaz de dirigir todas las situaciones en favor de sus ovejas. Así dijo ahí en Romanos 8:28. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él nos va a ayudar en todo. Estamos seguros de eso. Y como conclusión de todo lo que hemos dicho, podemos decir, hermanos, que este asunto del rebaño del Señor es de mucha importancia, es de suma importancia. Y que lo más bonito de todo esto, lo más bonito que se puede esperar en la vida cristiana, es poder ser del rebaño del Señor Jesús. Sin dejar de mencionar la capacidad que el mismo maligno tiene para tendernos una trampa, y por eso a veces estamos enfermos, por eso somos débiles, por eso a veces nos descarriamos, estamos descarriados, perdidos. Son trampas que el enemigo que tiende a las ovejas, pero la protección es divina, nada comparable con la de los hombres. Por eso es necesario que con mucha urgencia atendamos a este mensaje, que ya no debemos despreciar estas bendiciones tan hermosas dadas por Dios, quien nos ha dado a su Hijo unigénito para el rescate de toda la humanidad. Tengamos en cuenta que el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, quien nos compara con las ovejas de su rebaño y de su redil, que el precio que Él ha pagado es totalmente incalculable, que no tiene límite. Solo tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que ya hemos visto: conocer a Cristo como el dueño del rebaño, oír su voz con mucha atención y delicadeza, ser conocidos por Él y que nosotros le conozcamos, seguir a Cristo con toda obediencia, recibir las bendiciones de Dios y estar seguros de que Cristo no dejará que nadie nos quite del rebaño. La invitación es entonces: examinémonos. Y si vemos que no estamos en las características del rebaño del Señor, pongámonos a cuentas con Él, ya que pudiera ser que nos encontremos en peligro de ser devorados por el maligno y que Cristo no nos conozca cuando venga. Dice ahí en Mateo 10, 32 y 33. Si alguno me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si alguno me niega, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estamos corriendo el peligro que tampoco Él nos diga, ni nos diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Mateo 25, 3. Atenderemos entonces a esta invitación, examinarnos, a ver si estamos en las características del rebaño del Señor. Hay que ponernos a cuentas con Él. Y hay un himno que vamos a cantar. Y mientras cantamos este himno, usted puede venir también a formar parte del rebaño del Señor. Porque si no forma parte de este rebaño del Señor, entonces no le van a decir: entra, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Le invitamos para que usted venga a formar parte de ese rebaño también, mientras cantamos este himno, que es el himno número 142. Dios lo bendiga. Oh.